Imágenes que viralizan una idea a través de redes sociales de forma humorística. Ha sido durante años algo que se ha apropiado dentro de todo lugar. En el cristianismo no ha sido la excepción, puesto que también las imágenes graciosas para algunos, o los común llamados memes cristianos, han estado presentes a lo largo de este tiempo. ¿Es correcto apoyar, seguir o compartir este tipo de ideas? Hay principios bíblicos que nos dejan esto muy claro. Vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 5, versículo 4, donde se nos dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esta palabra en griego es aischrotes, que quiere decir vergüenza o obscenidad. Por tanto, para aquellos que son cristianos no conviene que usen este tipo de lenguaje como, por ejemplo, que cause algún tipo de vergüenza u obscenidad. La siguiente palabra es morología, que es una charla insulsa o bufonada, es decir, una necedad. En otras palabras, cuando se habla de truhanería, se refiere a una palabra que es eutrapelía, que quiere decir listo pero en la jocosidad, o un jocoso, o comicidad. También se entiende como en un sentido vulgar, o como en un doble sentido, o también como una obscenidad, lo que sería truhanería. Aquella persona que expresa su fe, pero que también tiene la comicidad, tal vez en un sentido vulgar, o no en un sentido vulgar, sino en una necedad, algo que al final no es una edificación para lo que cree y dice que es, como en este caso, alguien que sigue el cristianismo. En Proverbios, el capítulo 15 y el versículo 21 nos dice lo siguiente: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La misma necedad que Pablo nos estaba hablando, aquí se nos dice de que la persona con falta de entendimiento es alegría la necedad. Como vimos, acá se hace una gran diferencia entre la necedad, que es la alegría para el falto de entendimiento, pero para el hombre entendido, y aquí está la diferencia, ¿qué está buscando el hombre entendido? El hombre entendido está buscando enderezar sus pasos. Ahora, si nosotros colocamos estos dos puntos en contraste, para un cristiano, ¿qué es lo que sería más correcto hacer? Buscar la necedad a través de la alegría, a través de la comicidad, a través de lo que sea, sabiendo de que su fe expresa un ejemplo de lo que debemos seguir, en este caso el cristianismo, que son aquellos que siguen a Jesús, o el hombre que busca enderezar sus pasos, o consumir material que te haga a ti poder enderezar tu camino. ¿Cuál de estas dos personas hace lo correcto bajo los parámetros bíblicos? Pues bien, Proverbios capítulo 12 y el versículo 23 nos dice algo interesante: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios, nuevamente hablando de la necedad, publica la necedad. Entonces, aquellas personas que son necias, ¿qué es lo que hacen? Publican la necedad, hacen público, bueno, y en estos tiempos donde todas las cosas se hacen a través de publicaciones, en un mundo, en este caso con personas que son cristianas, publican la necedad, en vez de publicar cosas que van a ser una edificación, que van a ser sabias para que las personas puedan leerlo, reflexionar e incluso poder enderezar sus caminos. Las personas aquí son necias y publican la necedad, mezclándola efectivamente con lo que es el cristianismo y dando un mensaje erróneo totalmente y fuera de los parámetros bíblicos que se necesita para este tiempo, para los cristianos. E incluso en otras versiones de Efesios capítulo 5, versículo 4, se nos dice algo interesante con la palabra no convienen para un cristiano hacer tales cosas. Quiere decir también que no son apropiadas para un cristiano. Publicar necedades no son apropiadas para un cristiano. Vamos a extraer también dos principios que Ellen White nos menciona sobre esto. Entre las compañías frecuentadas por los seguidores de Cristo para obtener recreación cristiana y las reuniones mundanas para obtener placer y diversión, existirá un notable contraste. En vez de la oración y mención del nombre de Cristo y de las cosas sagradas, se oirá de los labios de los mundanos la risa insensata y la conversación trivial. El objeto es divertirse en forma general. Sus diversiones comienzan con insensatez y terminan con vanidad. Otro texto dice: el tenor de la conversación revela el tesoro del corazón. Las palabras triviales, comunes, de adulación, los dichos que se creen ingeniosos, expresados para causar risa, son mercadería de Satanás, y todos los que participan en esta conversación están negociando con sus mercaderías. Al oír estas cosas, hace impresiones similares a las que se hicieron en Herodes cuando la hija de Herodías bailó delante de él. Efectivamente, aquí está hablando acerca de las conversaciones. Sin embargo,
Estos principios también son extraídos para poder aplicarlos a una realidad en la cual muchos de nosotros estamos viviendo. Causar la risa insensata y llevar también las cosas sagradas a una forma trivial y común. Como lo decía Pablo, necedad. Ella hace un contraste con lo que es la oración, el nombre de Jesús y las cosas sagradas. El origen de hablar de esto es por causa de que muchas personas me han enviado este tipo de imágenes y también en los grupos donde uno está, los grupos que tienen que ver con las cosas espirituales, también a veces se mandan de estas cosas y a veces nosotros las podemos leer y probablemente para muchos de nosotros pueda hacer eso gracioso. Yo no estoy cuestionando de que sea o no sea gracioso, puede que a alguno le cause gracia. Sin embargo, aquí lo que tenemos que ver es si es apropiado para el cristiano hacerlo. Si es apropiado para el cristiano apoyar esto o compartir esto, cuando en realidad nos damos cuenta de que los parámetros bíblicos son diferentes a lo que muchos están haciendo hoy en día. Vamos a ver uno que me enviaron en esta semana. Dice aquí, se escucha un ruido a las afueras del aposento alto. ¿Y quién era? Eutico. Y aquí era una persona con una parte de su cabeza hundida, porque sabemos de que lo que ocurrió allí es que una persona se cayó mientras el discurso de Pablo estaba desarrollándose. Y aquí lo que se hace es a través de una imagen poder hacer una humorada o una comicidad de esta imagen, de este evento que ocurrió en la Biblia. Ahora veremos otro que fue enviado a un grupo al cual yo estoy. Y este era la imagen. Dice, Pedro, Señor, jamás te negaría. Y sale efectivamente el gallo, que nosotros sabemos que fue una predicción que hizo Jesús, que cuando el gallo cantara, él ya lo había traicionado. Entonces se hace de una forma graciosa, muchos colocan que les divierte, los comparten, los apoyan. Sin embargo, los principios bíblicos son los que están atentados en este tipo de cosas. Pero por ejemplo, ahora vamos a mostrar otro tipo de imágenes que probablemente para algunos sea de edificación o interesante o incluso haga reflexionar de muchas cosas que yo considero que sí son apropiadas para poder leer, para poder seguir o para poder, como dije anteriormente, reflexionarlas. ¿No sería extraño que un universo sin propósito creara accidentalmente a seres humanos que están tan obsesionados con el propósito? Esto es una frase interesante que no nos lleva a reírnos de las cosas espirituales, que no nos lleva a rebajar incluso las cosas de la Biblia para poder hacer una humorada, sino más bien es algo que nos hace reflexionar y nos hace pensar. El ateísmo es algo extraño, ni aun los demonios llegaron a ese punto. Pueden ser frases que pueden ser cortas, que pueden ser precisas, que a uno lo hacen reflexionar y uno podría decir, efectivamente, la Biblia incluso dice de que los demonios creen y tiemblan, es decir, los demonios creen, y aún hay personas que son ateas y que los demonios ni siquiera son ateos, porque sí creen en Dios, con la diferencia de que no siguen su camino y que se han revelado y que van directamente a la destrucción. Entonces, cuando nos damos cuenta de la diferencia que hay entre estas dos contraposiciones de cosas que nos llevan al humor, a la comicidad, a poner las cosas que son sagradas como de una forma cómica, en contraposición con imágenes que para nosotros pueden ser una reflexión corta, una reflexión pequeña o algo que nos lleve a aprender o a edificar las cosas espirituales. ¿Cuál es la actitud que los cristianos deben ser de una forma apropiada para poder expresar las cosas espirituales a un mundo que perece? ¿Qué es lo que debemos hacer incluso los cristianos entre nosotros con este tipo de cosas, con este tipo de publicaciones? Aquí están los principios, pero mire también lo que dice Pablo. Dice lo siguiente, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que todo lo que sea para los oyentes entre los cristianos sea para la edificación. No sea para burlarse de las cosas espirituales, no sea para reírse de las cosas de la Biblia, no sea ni siquiera para reírse de Dios, sino más bien que dentro de la comunidad cristiana, todas las cosas que yo pueda hacer por los demás, que los demás puedan hacer entre los jóvenes, entre los adultos, entre los niños, todo lo que se pueda hacer sea para edificación que promueva la paz, que agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y lo que es bueno está basado en los principios bíblicos. Entonces, es correcto nosotros como cristianos, como creyentes, apoyar, seguir o compartir este tipo de ideas, este tipo de
imágenes tal vez que se viralizan a través de redes sociales con un fin humorístico, rebajando así la importancia de las cosas espirituales? La respuesta es no. Nosotros hemos sido llamados a comunicar una edificación hacia los demás, a publicar no la necedad, sino la sabiduría. Tenemos nosotros la fuente más segura, que es la Escritura. La conocemos y nosotros a partir de ahí debemos edificar a tanto a la iglesia como a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, a toda aquella persona que quiera aceptar a Cristo y también a aquella persona que esté entre nosotros, que sea una edificación mutua, como dice la Escritura, un bien, y ese bien, eso bueno, algo que es apropiado, es lo que nosotros debemos levantar, alzar y publicar para la edificación entre los hermanos.